Augsburgo, parte 2, Alemania. Vamos a conocer algo más de la ciudad de Augsburgo, ciudad ubicada en el norte de Baviera. Este fue hogar de algunos de los mejores artistas de Alemania. Nos encontramos en la iglesia protestante y católica de Santa Ana. Esta ciudad es arzobispado. Continuamos hablando del rey Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos se enfrentó en la guerra contra Francisco I de Francia. En 1525 lo derrota en Pavía. También debió enfrentar guerras contra los turcos en el Mediterráneo. Seguimos viendo esta iglesia de Santa Ana, que es hermosa. Francisco I se encuentra prisionero en Madrid, España. Firma la Paz de Madrid. Promete devolver a Carlos los territorios de la Borgoña que estaban en litigio. Cuando Francisco quedó libre, no cumplió. Seguimos en la iglesia de Santa Ana. Carlos tuvo que gobernar un imperio integrado por territorios y gentes que nada tenían en común. Buscó objetivos que le permitieran formar un imperio integrado. Estos objetivos fueron la defensa del cristianismo por un lado y por el otro la universalidad de la cultura europea. Se produce luego una segunda guerra contra Francia. El costo de las campañas militares empobrece a los territorios españoles de Carlos. Carlos debe librar continuas guerras contra los turcos, quienes amenazan con ocupar Viena en Austria. Entonces Carlos firma la Paz de Cambrai o Paz de las Damas, que fue llamada así por haber sido gestionada por las damas de ambos países rivales. Continuamos observando la hermosa iglesia barroca de Santa Ana. Los turcos se retiraron. Ahora en Francia gobernaba Enrique II. Cansado de tantas luchas, Carlos V firma en la ciudad de Augsburgo la llamada Paz de Augsburgo en el año 1555. Esta paz concluyó la Quinta Guerra entre ambos países. Carlos V también tenía problemas con los protestantes. Estos príncipes perturbaban la paz del imperio. Debía afrontar la reforma protestante. A pesar de los intentos de conciliación, el movimiento encabezado por Lutero, que se extendió por Alemania, Suiza e Inglaterra, hizo inevitable el cisma con la Iglesia de Roma. El emperador entonces, Carlos, apoyó la fundación de la Compañía de Jesús y la Contrarreforma, un movimiento que tuvo a la Inquisición como brazo ejecutor. Seguimos en la iglesia y observamos que hay cantidad de pinturas, de tumbas de personas que fallecieron. La amenaza de los turcos era constante. En 2 oportunidades pusieron sitio a Viena, capital de Austria. Carlos V tuvo 40 años de reinado, de luchas continuas. En ningún momento había visto la satisfacción de ver el triunfo definitivo. Ahora llegamos a una tumba y nos detenemos aquí, dice Jacobo Flügel. Esta fue una familia de comerciantes alemanes, algunos de cuyos miembros obtuvieron el derecho concedido por Carlos I de explotar las minas de Almadén y Guadalcanal, y en 1524 acuñar moneda en España. Augsburgo fue ciudad libre del imperio desde mediados del siglo XIII. En el año 1806 fue incorporada a Baviera. Este es uno de los principales diseños renacentistas italianos de Alemania. Seguimos hablando de Carlos. Carlos, amargado por el fracaso de su proyecto y deseando recuperar la paz espiritual, decide renunciar a todas sus dignidades. Entonces se va a retirar.
En 1555 Carlos entrega el gobierno. Lo dividirá en dos partes. Por un lado, entregará a su hijo Felipe II España, los Países Bajos, las posesiones italianas y americanas. Y por el otro, le dará a su hermano Fernando la corona de Alemania y el resto de sus posesiones, que son Austria, Hungría, Bohemia y Borgoña. Carlos V vuelve a España y se interna en el monasterio de Yuste, donde vive hasta 1558, en que muere. De esta manera, Carlos V dividió a los Habsburgos en Casa de Austria y Casa de España. Con ello impedía la hegemonía de la Casa de Austria. La obra será continuada por el hijo de Carlos, el rey Felipe II. Felipe II había nacido en Valladolid, España, en 1527. Era inteligente, de inquebrantable voluntad, enérgico, autoritario, ferviente católico. Creyó haber heredado la misión de defender la religión en todo el mundo. Tuvo un gobierno de 40 años. Felipe II a su vez tuvo dos ideales. Por un lado, la intransigencia religiosa y por el otro, la implantación del absolutismo en sus estados. Luego de Felipe II continuarán los Austrias menores, que son Felipe III, IV y Carlos II, que serán gobiernos negativos y desacertados. Carlos II dejará su corona a un descendiente de la casa francesa de Borbón, que es Felipe V. En 1700 concluye la dinastía de los Habsburgos. El emperador de Alemania forma una alianza contra Francia. Los Habsburgos trataban de unir a Europa para impedir el poderío de los Borbones. En la rama alemana, con Fernando como sucesor, va a continuar Maximiliano II. Sigamos viendo la Iglesia. Durante el reinado de los últimos Habsburgos no pudo evitarse la caída de esa dinastía. En Alemania empieza a surgir un nuevo estado que es Prusia, y allí va a aparecer una nueva dinastía que es la de los Hohenzollers. Los Hohenzollers eran originarios del sur de Alemania, pertenecían a la pequeña nobleza por sucesivos casamientos. En el transcurso de los siglos fueron adquiriendo varias posesiones. En el siglo XIV ya contaban con el Brandeburgo, con su envidiado título de elector del imperio. Su capital había sido el pequeño pueblo de Berlín. Esta familia en el siglo XVI obtuvo un ducado, el de Kleve, sobre el Rin, y el de Prusia, que hasta entonces era dependiente de Polonia. Luego de la paz de Westfalia, los Hohenzollers se vieron dueños de la Pomerania, del Magdeburgo y de varios territorios más. Entre los gobernantes de esa casa estuvo el elector Federico Guillermo, quien estuvo en 1640. Luego le sucede Federico I, el emperador que le dan el título de rey de Prusia. Repobló el país con extranjeros y principalmente con protestantes franceses expulsados por Luis XIV. A él le sucede Federico Guillermo I, quien llega en 1713, que se propone hacer de Prusia el estado más poderoso de Alemania. En el año 1804 la historia europea cambia con la llegada de Napoleón Bonaparte. El Senado de Francia lo proclama Emperador Napoleón I de los franceses. El
Papa Pío VII viene de Roma y en Notre Dame lo proclama con el ritual acostumbrado de los emperadores romanos. En 1805, en Austerlitz, los tres emperadores que son el zar Alejandro, Francisco II y Napoleón derrotan a los austríacos. En Austerlitz va a desaparecer el Sacro Imperio Romano Germánico. Francisco II, en Austria, renunciaba a su título imperial alemán y se convertía en Francisco I emperador de Austria. Con el resto de Alemania se constituye una confederación, la Confederación del Rin, que va a estar bajo el protectorado de Napoleón. 1806. Sacro Imperio Germánico sepultado. 1813. Hay disturbios entre franceses y alemanes. Se produce una batalla donde se lo derrota a Bonaparte. 1815. El Congreso de Viena está resuelto a impedir que haya más revoluciones en Europa. 1817. En Wurzburgo, los estudiantes levantan la bandera negra, roja y dorada, más tarde bandera nacional alemana. 1848. Un parlamento se reúne en Frankfurt. Las fuerzas conservadoras se reagrupan, disuelven el parlamento y aplastan protestas que se habían producido. Seguimos viendo la iglesia de Santa Ana y llegamos a un cuadro, Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pero lo repetimos. Un monje agustino, iniciador de la reforma en Alemania y traductor de la Biblia al alemán, que protestó contra el Papa León X porque había concedido a los dominicos la predicación de la indulgencia. Martín Lutero nunca imaginó la agitación religiosa que provocaría en Alemania y en el mundo. Muchos habían condenado la mundanidad de los papas. Muchos prelados habían intentado que la iglesia retornase al pueblo. La iglesia trataba de deshacerse de ceremonias excesivas. Lutero fue protegido por el príncipe de Sajonia, se retiró y estuvo mucho tiempo allí traduciendo la Biblia al alemán. El emperador Carlos V le había prohibido a Lutero toda actividad pública. Lutero va a ser excomulgado. Con Lutero se asentaron las bases de la moderna Alemania. En los años que siguieron, las sectas aparecían y desaparecían. Mucho antes del siglo XVI, muchos príncipes y ciudades libres habían adoptado el liberalismo. El emperador Carlos V, para aplastar la reforma, firmó la Paz de Augsburgo en 1555. Por esta paz firmada en esta ciudad, se le otorgaba a cada gobernante de cualquier territorio el derecho a la autodeterminación religiosa. Aquí concluimos este video. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Les pedimos que se suscriban. Muchas gracias y hasta pronto.